los indicadores de endeudamiento, vamos a tratar de tomar o a tocar otro tipo de indicadores que se llaman los leverage o de apalancamiento, y vamos a jugar con algo que se llama las relaciones que existen entre los indicadores. Vamos a ubicar esas relaciones estrechas e íntimas que existen entre indicadores de rentabilidad, indicadores de liquidez, indicadores de actividad, indicadores de rentabilidad, indicadores de apalancamiento. Plantearemos unos ejemplos para determinar claramente pues cómo es que podría yo entrar a analizar esas relaciones, ¿verdad? Hay algo claro, y es que usted puede relacionar cualquier tipo o grupo de indicadores. Lo que hacemos nosotros acá es tratar de fijar unos parámetros o de darle unas luces de cuáles serían esos indicadores fundamentales que usted podría relacionar, pero esto no implica que allá en la vida real usted no pueda relacionar otros indicadores diferentes. Lo mismo pasa con la construcción de los indicadores, ¿cierto? Usted entiende que estos indicadores que se les socializaron a ustedes en la clase son los indicadores, por así denominarlos, generales o estandarizados. Pero esto no implica que usted ante determinada situación al interior de la organización no pueda construir un indicador y pueda entrar a medir determinada actividad dentro de la organización o dentro de la empresa. O no implica que usted no adapte el indicador para entrar a mirar o para entrar a medir determinadas actividades dentro de la empresa. Me explico. Si usted tiene un indicador que dice pasivo total, ¿verdad? Y usted con el pasivo total determina algún tipo de variable dentro de la organización, pero usted quiere entrar a determinar con claridad cuál puede llegar a ser el comportamiento, por ejemplo, del pasivo corriente, pues usted simplemente hace la adaptación del indicador y toma como referencia el pasivo corriente y lo cruza contra los demás componentes del indicador, buscando que pues solucionar su inquietud o buscando solucionar algún tipo de cuestionamiento que llegase a surgir al interior de la organización y que se presente en el momento en el que usted está realizando su análisis. Entonces eso es claro que lo tengan bien presente. Bueno, entonces parámetros para lo que nos queda, repito, dentro de 8 días estaremos en esa dinámica de sustentación. Hay que sentarnos, me sentaré yo con Mauricio hacer una planeación exhaustiva del cómo vamos a planear los tiempos, porque me interesa mucho lo de los tiempos. Hay que determinar con claridad cuánto es que vamos a durar conectados en cada sesión para la sustentación. ¿Por qué? Porque, repito, hay algunos compañeros que tienen problemas de conectividad, algunos alcanzan apenas a conectarse a las 2 horas del evento, de la clase, otros entran y salen de manera constante porque de pronto su conectividad o el sitio donde se encuentran no es el mejor y no tienen la mejor cobertura. Entonces hay que mirar bien y en tratar de parametrizar ese tipo de variables para que todos puedan asistir en la medida en que las condiciones lo permitan. Entonces, eso uno, dentro de 8 días, la sustentación, ¿cierto? La sustentación tiene un mínimo de 20 minutos. Yo estructuraré de manera clara los diferentes parámetros que mínimo deben ser tocados en la sustentación. A cada grupo se les realizará sus cuestionamientos pertinentes. Eso depende mucho de lo que el grupo me presente. ¿Qué rogamos nosotros cuando, y la experiencia misma me lo ha dicho, ¿no? Repito, cuando uno hace este tipo de actividades allá en la vida real, uno debe entender algo, y lo primero que le enseñan a uno cuando trabaja en consultorías, y es que evidentemente usted le va a sustentar a un grupo de no conocedores. Repito, normalmente usted se encuentra con grandes empresas cuyos socios accionistas son magos de las finanzas, pero también usted puede encontrar casos donde uno de los grandes inversores no conozca o no tenga ni idea de la información financiera, no tenga claridad de qué es un pasivo, qué es un activo. Entonces usted debe tener esa habilidad para poder transmitir de manera clara la información que encontró al interior de la organización y hacerla entendible. Entonces, esa será una premisa para que ustedes puedan sustentar su temática, ¿cierto? La claridad, la precisión y la concisión de la información. ¿Qué no queremos? No queremos de pronto que usted entre a resolver o a sustentar sobre planteamientos teóricos que a hoy ya no son necesarios. Y digo no son necesarios, ¿por qué? Porque pues no veo yo una sustentación donde usted encuentre o arranque diciendo
que la razón corriente se refiere, bueno, que tal indicador es pasivo corriente menos activo corriente, y entra a explicarme qué es el pasivo de manera conceptual. En teoría todos los que estamos hoy sentaditos acá conocemos, ¿verdad? Pero si usted debe ser muy puntual, muy práctico, tendrá que arrancar por una lectura de los estados financieros, tendrá que hacer una explicación rápida de cómo fue que aplicó el análisis vertical horizontal, una explicación de qué fue lo que usted encontró en ese análisis horizontal y vertical, cuáles son los parámetros que usted ubicó en la comparación y por qué es que usted está analizando esas cuentas en específico. Recuerden que cuando nosotros aplicamos el análisis vertical y horizontal, primero aplico el análisis vertical y luego el horizontal, pero para efectos de entrar a analizar lo que pasa al interior de la organización, arranco desde las variaciones relativas que encontré en la aplicación del análisis horizontal, ¿cierto? Y luego me devuelvo al análisis vertical para determinar el peso específico de cada variación relativa que yo identifique. Y de esa manera yo encuentro si esa variación relativa es realmente susceptible de ser explicada. Recuerden el ejemplo que manejábamos nosotros allá. Nosotros entendíamos que si yo encuentro en la variación relativa una variación del 400% en caja, es una variación que llamaría la atención de cualquier persona, pero cuando voy a verificar el peso específico de caja, tanto en el rubro y en el subrubro, entiendo que en el subrubro es el 0.6 y en el rubro el 0.4. Entonces, a pesar de que la variación sea significativa, en lo relativo, en los pesos específicos, tienen unos pesos pero tan pequeños que no son susceptibles de ser analizados. Esas indicaciones son claras. Ahora bien, cuando llegamos a entrar a analizar los diferentes indicadores, pues usted tendrá que primero explicarme la matriz de comparación que realizó con las empresas del sector y tendrá que argumentarme el por qué usted considera que se encuentra bien, no tan bien, con referencia a las otras empresas que usted encontró en el mercado. Ahora, cuando entra usted a trabajar con los diferentes indicadores, hay unos índices, unos indicadores, unos valores que están estandarizados y que usted debe tomar como referencia para poder explicar, pero eso es apenas una parte de la explicación, ¿cierto? Usted tendrá que entrar a argumentar por qué es que definitivamente su inventario no rota, o por qué es que definitivamente usted tiene problemas de liquidez, y usted podrá decirme, no, es que evidentemente yo tengo problemas de liquidez porque estoy otorgando créditos para poder dinamizar la venta y mi proceso de cobro es perverso, estoy cobrando a 180 días, entonces no tengo las mejores estrategias para poder cobrar. Hasta ahí simplemente usted argumenta, no me va a concluir todavía ni me va a recomendar. De esta manera, para cada uno de los grupos de indicadores, una vez que usted ya termina de socializar los grupos de indicadores, entonces ya usted empieza a generar conclusiones derivadas de lo que usted encontró en el análisis vertical horizontal y en el análisis de los indicadores, y recomendaciones basadas en ¿qué? Basadas en las conclusiones. Entonces hay todo un proceso lógico y coherente como llevado por una pitica que nosotros vamos a entrar a analizar en el momento en el que usted está sustentando. ¿Vale? Lo escucho. Profe, pues el otro día la inquietud que yo tenía en cuanto a las cuentas comerciales por pagar, no sé, sería bueno de pronto aclarar ese tema para los demás compañeros, a ver si de pronto tienen el mismo caso. Y es que, digamos, la empresa Fabricato, que es la que nosotros tenemos, tiene, digamos, cuentas comerciales por pagar a corto plazo, pero cuando estamos haciendo el análisis, por ejemplo, con Coltejer o con Protela, estas empresas manejaban cuentas comerciales a corto plazo y a largo plazo. Entonces ahí por lo menos, pues habían dos. En ese caso, para el caso de Wilmar, yo le manifestaba a Wilmar, le decía, vea, si su empresa tiene cuentas comerciales por cobrar en el corto plazo y usted va a compararse con una empresa que maneja en el corto y en el largo plazo, lo que yo le manifestaba era que pues usted debería compararse con las del corto plazo, ¿cierto? No tratando de pronto de sumar las cuentas comerciales por cobrar en el corto y en el largo plazo, porque podría haber una distorsión en cuanto al resultado del indicador. Si la empresa contra la que me comparé tiene establecido las cuentas comerciales por cobrar en el corto plazo y en el largo plazo, y yo no tengo cuentas comerciales por cobrar en el largo plazo, pues yo me voy a comparar contra las cuentas comerciales en el corto plazo. Recuerden que en el proceso de comparación debo ubicar la mayor cantidad o el mayor grado de similitud en cuanto a la cuenta o en cuanto al indicador que yo voy
a entrar a comparar. Eso es importante, gracias por la claridad, Wilmar. Aquellos que tengan ese inconveniente, pues usted busca el indicador o se compara contra el semejante, ¿verdad? En ese orden de ideas, ellos tendrían que ubicarlo allá contra las cuentas comerciales por cobrar en el corto plazo. Ahora bien, si usted tiene en ambos casos corto plazo y largo plazo, pues manéjelo de manera diferencial. Entonces, aplique el indicador para el corto plazo, aplique el indicador para el largo plazo y haga la... Jorge, bienvenido, un placer tenerlo en clase el día de hoy. Jorge. Bueno, que conste que se le dio el saludo de bienvenida a Jorge. Entonces, recordamos... Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenido. Entonces les decía que si tienen ese indicador en el corto y en el largo plazo, pues entonces hagan el análisis por separado, ¿cierto? Hagan el análisis por separado, si es el caso, para que ustedes verifiquen cómo es que se comporta su empresa en cuanto al cobro de las obligaciones y el pago de las obligaciones en el corto y en el largo plazo, para que lo tengan presente. Ahora bien, una vez que evacuamos la parte de la sustentación, vamos a hablar del informe. El documento debe estar consolidado en un PDF. Debe ser un informe ejecutivo. Ustedes han venido trabajando una parte en Excel y la otra parte en Word, ¿cierto? La parte de la presentación de la empresa que responde al concepto de conozca la empresa, conozca el negocio. Y la parte de la aplicación de los diferentes análisis en Excel. Yo voy a pedir acá un favor y es que para que usted me entregue a mí o para que me consolide a mí el informe ejecutivo, pues usted tendrá que exportar todo lo que tiene en Excel y lo tendrá que montar en Word y luego lo tendrá que convertir a PDF. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Pero el Excel no lo van a desaparecer, me lo van a anexar. Yo les voy a habilitar a ustedes la plataforma para que me envíen 2 archivos. Un PDF que va a ser el informe ejecutivo o tal cual como debía quedar el informe si usted tuviese que presentar al final de la operación un informe en PDF bien montado, donde usted exporta, ojo con esto, no quiero que me entiendan que en PDF va una parte y que en Excel va a otra parte, no. Todo el documento, todo el análisis va a ir en PDF. Ustedes tienen que exportar el trabajo que hicieron en Excel, llevarlo allá y convertirlo a PDF y entregarme un único documento en PDF que se va a llamar Informe Ejecutivo, Análisis Financiero, Empresa Coltejer, ¿cierto? La empresa que ustedes tienen asignada. Pero aparte de eso, ustedes me van a anexar el documento en Excel. ¿Y por qué necesito el documento en Excel? Para poder hacer las verificaciones del caso y verificar que los indicadores están bien aplicados, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, por favor, para que lo tengan claro. Les voy a habilitar la plataforma para que, por favor, me envíen los 2 documentos, el informe ejecutivo y el Excel para poder hacer la verificación de la aplicación de los diferentes indicadores. El plazo máximo será el día 29 del mes de mayo, o sea, dentro de 8 días, ¿verdad? Ahí pues pondremos un plazo perentorio, puede ser la medianoche. La idea es que ustedes puedan entregarme los documentos de manera cómoda, vayan planeando el cómo. Vamos a hacer la prueba cuando lo vayan a subir a PDF, por favor, conviértanlo en tamaño mínimo de presentación para que no tengan ningún inconveniente en el momento de anexar el documento a la plataforma. Más sin embargo, yo voy a habilitar el wiki de entrega con la capacidad máxima. Si hay algún problema en cuanto al que permita subir el documento, habría que subir el documento a la nube, ubicar la URL y anexar la URL, que es otra salida sana y saludable. ¿Listo? Para que lo tengamos claro y para que podamos trabajar la información de esa manera. Bien, ahora sí voy a arrancar la grabación para continuar con los últimos indicadores que vamos a trabajar. Y los indicadores que vamos a arrancar a trabajar en esta noche se llaman indicadores
en crisis, y vamos a trabajar también con la relación que existe entre los indicadores. Bueno, ¿qué debo yo entender en cuanto al concepto de los indicadores en crisis, verdad? Es claro, y lo estamos viviendo en este momento, que las dificultades en cuanto a la economía pues afectan de manera directa a las empresas, ¿verdad? Y generalmente pues la afectación va direccionada hacia la reducción o hacia el estancamiento en cuanto a las ventas. Y pues esto también se va a ver reflejado evidentemente de manera clara en los diferentes indicadores y sobre todo en los indicadores de endeudamiento. Recuerden que ustedes claramente adquieren una serie de obligaciones para poder financiar los diferentes procesos al interior de la organización, y pues si en algún momento se reducen las ventas o las ventas se llegan a estancar, pues van a tener una clara afectación sobre el ingreso, y al tener una clara afectación sobre el ingreso, pues su flujo de caja se va a ver reducido y evidentemente pues va a tener una afectación sobre las obligaciones plenamente o previamente contrarias. Bueno, en Colombia las recesiones económicas sirvieron, entre otras cosas, para entender que cuando determinados indicadores económicos sobrepasan ciertos límites, es el momento de pensar en que la empresa está a puertas de una reestructuración de pasivos, de un acuerdo de acreedores o de tal vez de un proceso de liquidación, que sería lo que ninguno de nosotros como empresario quisiéramos llegar, ¿verdad? Existe una serie de indicadores que me permiten determinar con claridad si mi empresa en este momento se encuentra o no se encuentra en riesgo, ¿verdad? Y esos indicadores pues van a facilitar básicamente el determinar si mi empresa puede estar en riesgo de una crisis, si necesita necesariamente que se haga una reestructuración de esos pasivos, o si se necesita definitivamente que nosotros empecemos a pensar en un proceso de liquidación. ¿Cuáles son esos indicadores? Tengo indicadores de crisis y los indicadores que tengo yo como relacionados como indicadores de crisis son indicadores como el endeudamiento financiero, indicadores como el impacto a la carga financiera e indicadores como la cobertura de intereses. Estos indicadores deben o están estructurados para que se cumplan una serie de parámetros, ¿verdad? El deber ser. Normalmente el endeudamiento financiero pues me indica que debe estar por debajo del 30%. El impacto a la carga financiera me dice que debe ser menor al 10%, y la cobertura de intereses me dice que debe ser por lo menos igual a una vez, ¿verdad? No debe estar por debajo de una vez o de 1.0 en cuanto a cobertura de intereses. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos indicadores en las diferentes empresas generan dice hay una transgresión simultánea, es decir, al mismo tiempo el endeudamiento financiero supera ese 30%, al mismo tiempo el impacto en la carga financiera supera el 10% y esa cobertura de intereses está por debajo de una vez, o sea, no da 1, sino 0.7. Cuando esto sucede al mismo tiempo, estamos nosotros frente a un riesgo financiero, ¿cierto? Y cuando estos indicadores se adjuntan al tiempo o estas situaciones se consolidan al tiempo, ese riesgo financiero es bastante alto, ¿cierto? Cuando los resultados de una empresa definitivamente no son favorables en cuanto a los dos primeros indicadores, me refiero al nivel de endeudamiento financiero, impacto a la carga financiera. Por ejemplo, el endeudamiento financiero está por encima del 30% y el impacto a la carga financiera es menor al 10%, pero tengo cobertura de intereses por encima de 1, esto significa que evidentemente estoy en una situación de riesgo, pero no es tan crítica la situación de riesgo porque todavía con este indicador con la posibilidad de dar cobertura a estos intereses, pues tendría yo la posibilidad de subsanar esas obligaciones y de cancelar los intereses, a pesar de que los otros indicadores estén por encima de los niveles previamente establecidos. Repito, existe un riesgo, pero ese riesgo puede llegar a ser manejable o puede llegar a ser atenuable en la medida en que yo tome pues medidas sobre los diferentes
sobre las diferentes variables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a aplicar evidentemente el endeudamiento financiero, va a determinar usted si ese endeudamiento financiero está inferior al 30, si ese impacto de la carga financiera está inferior al 10, ¿verdad? Y si la cobertura de intereses es por lo menos 1, eso significa que su empresa tiene buena salud financiera. El análisis que usted debería realizar es cuando estos se transgreden o cuando pasan los límites establecidos o los parámetros normales. Ojo con ese análisis. Aquí aparece un indicador bastante interesante que se llama el predictor de quiebra, Altman Z-Score, ¿verdad? Ese predictor de quiebra, pues básicamente mide la probabilidad de que quiebre una empresa, ¿verdad? El indicador o la ecuación está dada de la siguiente manera. Dice que yo debo multiplicar 1.2 por x sub 1 más 1.4 por x sub 4 o coma 4, ¿cierto? Debo multiplicar a x 2 bueno, multiplicado por 1. Más 1.4 por x2 más 3,3 por x3 más 0.6 por x4 más 1.5 por x5. Ahora, ¿qué es cada uno de esos componentes? ¿Qué es x1? ¿Qué es x2? ¿Qué es x3? ¿Qué es x4? En lo sucesivo, ¿cierto? Entonces tengo que, evidentemente, x1 va a ser el activo corriente menos el pasivo corriente sobre los activos totales. En ese orden de ideas, para que usted pueda aplicar este indicador de quiebra, pues usted debe entender que debe primero realizar este tipo de operaciones y obtener los diferentes resultados al interior de cada una de las X. Entonces, si X1 es activo corriente menos pasivo corriente sobre los activos totales, pues debería realizar la operación para tener el resultado de X1 y poderlo multiplicar por 1,2, ¿verdad? X2, pues serán las utilidades acumuladas sobre los activos totales. Ojo, utilidades acumuladas, no utilidades promedio. No es lo mismo, no es igual, ¿verdad? Sobre los activos totales, el X3, pues una vez calculado el EBITDA sobre los activos totales, ustedes ya debieron haber calculado el EBITDA y dividimos el resultado del EBITDA sobre los activos totales. X4, pues vendrá a ser el valor del mercado o patrimonial de las acciones. En este caso, si yo no tengo ese valor de las acciones dadas en el mercado, pues tomaré el total patrimonio sobre el total del pasivo total y X5, pues los ingresos totales, ¿cierto? Sobre los activos totales. Una vez que tenga claramente definidos los diferentes parámetros que componen el predictor de quiebra, podré aplicar y poder realizar la operación referente al predictor de quiebra. Hay unos análisis y una interpretación para estos resultados. ¿Cuál es la interpretación? Una vez que yo apliqué el predictor de quiebra, si el resultado es menor a 1.8, ¿cierto? Existe una probabilidad alta de quiebra o suspensión de los pagos. Si este resultado se encuentra entre 1.8 y 3.0, la empresa se sitúa en una zona medio compleja, dice la diapositiva, una zona gris enfermiza, pero si el resultado está por encima de 3.0, la empresa será una empresa saludable, con una posibilidad baja de quiebra o con una posibilidad baja de la suspensión de pagos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos claramente definidos los parámetros a través de los cuales nosotros podríamos determinar si mi empresa en algún momento se encuentra o no se encuentra en algún grado, en alguna probabilidad de quiebra. Ahora viene algo que es bastante interesante y son los indicadores leverage o indicadores de apalancamiento. Pues básicamente cuando nosotros hablamos de indicadores leverage o indicadores de apalancamiento, podemos entender que es otra forma de poder analizar el endeudamiento de una compañía, ¿verdad? Es otra manera de poder aplicar o de verificar este endeudamiento y es, repito, a través de los indicadores leverage o indicadores de apalancamiento. Pero ¿qué hacen estos indicadores? Básicamente estos indicadores comparan el financiamiento que se origina con terceros contra los recursos de los accionistas, contra los recursos de los socios, de los dueños de la empresa.
¿Con qué fin se hace esta comparación? Pues, ¿qué se busca? Se busca establecer realmente cuál de las dos partes es que está corriendo con el mayor riesgo, ¿cierto? Si la empresa está financiada en un mayor porcentaje por los dueños socios o está financiada en mayor porcentaje por los señores acreedores, ¿verdad? Bien, los accionistas, pues en últimas contribuyen apenas, si los accionistas llegaran a contribuir apenas en algún momento con una pequeña parte del financiamiento total, pues sabemos nosotros que los riesgos de la empresa recaen principalmente sobre los acreedores. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les manifestaba ya en clase iniciando, donde les planteaba una situación donde a golpe de ojo, una vez aplicado el análisis de tipo vertical, ustedes veían que la empresa estaba financiada en un 80% por acreedores y en un 20% apenas estaba financiada por los dueños, por el patrimonio, por los dueños o accionistas? Y yo les pedí el concepto y muchos de ustedes manifestaban y está en una situación difícil porque evidentemente la empresa pues permanece o pertenece en gran medida a los acreedores. Y después yo les manifestaba la situación de que a pesar de la situación generaba unas utilidades positivas y decíamos que era una manera bastante interesante de administrar y eficiente de por sí sola, porque el riesgo estaba difuminado no entre los socios o accionistas porque apenas tenía una pequeña porción de exposición en cuanto a la financiación, sino que el riesgo estaba más bien asumido por los acreedores y aparte pues daba para subsanar las obligaciones contraídas con acreedores y generaba algún tipo de utilidades. Pues de esto estamos hablando acá cuando nosotros jugamos con los indicadores de leverage o de apalancamiento. Desde el punto de vista de la empresa, más altos índices de leverage representarán pues un mejor desempeño, pero esto solo y siempre y cuando la incidencia de las utilidades, o sea, los resultados sea positiva, ¿verdad? Que estos activos que realmente están financiados con deuda produzca una rentabilidad superior a lo que nosotros denominamos la tasa de interés que se paga por la financiación. En ese orden de ideas el asunto sería espectacular. Lo que yo les decía, una empresa 80-20 donde el 80% está financiado por los señores que se llaman acreedores y el 20% por accionistas, el costo total de la tasa de interés de financiación es del 3,5, pero la empresa está generando utilidades del 8, pues evidentemente será muy bueno el desarrollo y la eficiencia en cuanto a la administración de la empresa, por aquello de que el riesgo que se asume está difuminado entre los acreedores. Bueno, ¿qué indicadores tenemos nosotros para poder financiar el leverage? Bueno, miremos ahora el punto de vista del acreedor, ¿no? Porque pues ya vimos el punto de vista del señor accionista o dueño, pero ¿cuál es el punto o cuál es la perspectiva que tiene el acreedor? Pues básicamente la financiación o el apalancamiento que se utiliza por la empresa desde la óptica del acreedor es bueno hasta hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, yo como acreedor financio una empresa hasta cierto límite, ¿verdad? En algún momento el acreedor deberá entender que el hecho de que su cliente trate de maximizar utilidades mediante un alto nivel de deuda, pues es bueno para el cliente, pero no tan bueno para el acreedor, porque el acreedor entenderá que estará asumiendo ciertos límites considerados como no prudentes en cuanto a los niveles de exposición a los que tiene al otorgar financiamiento a determinado cliente. Entonces, yo como acreedor, pues me la voy a pensar un poquito más cuando veo el estado financiero de mi empresa y veo que el 70 o el 80% está en manos de acreedores. Yo sí empiezo a pensar como acreedor que evidentemente el que está asumiendo el riesgo en la operación soy yo, ¿cierto? El que estoy asumiendo el riesgo en la operación soy yo y que tiene realmente un alto nivel de endeudamiento. Entonces eso hay que mirarlo desde las dos ópticas, desde lo bueno que tiene para el socio accionista por aquello de que difumina el riesgo y de lo no tan bueno que tiene para el acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor en algún momento tendrá que entender o entenderá más bien que estará asumiendo unos riesgos mayores al financiar procesos en empresas que están supremamente apalancadas por terceros. Entonces, probablemente pueda que genere algún tipo de consecuencia al interior de la organización, como más bien la suspensión de beneficios o la disminución de los porcentajes de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora sí entremos a mirar
el indicador o el principal indicador o uno de los indicadores de leverage o de apalancamiento, ¿cierto? Y es lo que nosotros denominamos el leverage en el corto plazo, ¿cierto? Bueno, acá tengo ese leverage total. Bueno, arranquemos por este leverage total. Entonces, el leverage total dice la ecuación que para poder calcular nosotros el leverage total, pues lo que hacemos es básicamente tomar el pasivo total con terceros y dividirlo, ¿cierto? Sobre el total del patrimonio, sobre el total del patrimonio. ¿Qué mide este indicador? Mide el grado de compromiso o qué tanto está comprometido el patrimonio de los socios o accionistas para con los acreedores de la empresa. Básicamente se interpreta como que por cada peso que se tiene en el patrimonio se tendrán deudas por una cantidad X. También se puede afirmar que por cada peso que los dueños están comprometiendo en la operación de la empresa, un tanto por ciento está comprometido con las obligaciones. Aquí hay algo bastante interesante y es que es la parte del análisis, ¿cierto? Y acá hay un análisis que se dice que hasta hace algunos años la relación ideal era pues de 1.0, ¿cierto? Buscando un equilibrio entre los recursos de los socios y los recursos de los terceros. Recuerden que allá iniciando nosotros hablábamos de que una financiación ideal era del 50-50. ¿Verdad? Del 50-50 y que en épocas de bonanza podríamos nosotros pretender generar relaciones de 30-70 y que en épocas de crisis 60-40, ¿cierto? Entonces, hace unos años se creía que ese 50-50 sería ideal, que el 50% fuera por acreedores y que el 50% fuera por parte de los accionistas. Ahora la dinámica ha cambiado y se pueden soportar, según los últimos informes, indicadores hasta el 2.3, ¿verdad? Pero en el entendido de que esto no se constituye en una regla fija y en el entendido de que evidentemente la utilidad de la operación debe ser positiva, debe generar rendimientos positivos y deben estar por encima de la tasa de interés que se cobra por el proceso de la financiación. Algo también que se debe entender es que si la empresa está funcionando, ¿cierto? Si la empresa está en marcha, pues ¿qué es lo que realmente es exigible? Pues serán exigibles aquellos pasivos que se puedan cancelar en la medida en que la empresa va operando, o sea, todas las obligaciones que yo contraiga para la operación de la empresa, pero no es lo mismo cuando mi empresa está, por ejemplo, en un proceso de liquidación, ¿cierto? Porque cuando mi empresa está en un proceso de liquidación, se liquidan, pues ustedes saben que la exigibilidad de los pasivos es todos los pasivos se van a tener que subsanar y pues para eso la empresa pues tendrá que liquidar los activos que se tengan y con la liquidación o con el resultado de estos activos pues se van a cancelar los pasivos y luego si queda algo pues se hace una distribución proporcional entre los dueños del patrimonio de acuerdo pues con las normas que se establecieron con anterioridad. Dentro del análisis del endeudamiento y con la aplicación de este indicador del leverage, tampoco existen normas fijas que le permitan a uno determinar, por ejemplo, el indicador ideal. Repito, hasta hace unos años nosotros manejábamos que una relación ideal sería de 1.0, o sea, 50-50, pero pues ahora, repito, hasta 2.33 se puede manejar en cuanto al indicador, en el entendido que 2.33 significa que estoy financiado, apalancado en gran mayoría por los señores acreedores, siempre y cuando esta operación me genere a mí utilidades de manera positiva. Ahora sí entramos con el leverage en el corto plazo. La ecuación dice que para calcular el leverage en el corto plazo, debo tomar el total del pasivo corriente y debo dividirlo sobre el patrimonio.
¿verdad? ¿Esto qué puede indicar? Pues que por cada peso que yo tengo en el patrimonio se tienen o se adquieren una serie de compromisos en el corto plazo por X cantidad de centavos. Vamos a suponer un ejemplo donde yo tenga como resultado un leverage de 0.53. Cuando el leverage es de 0.53 significa que por cada peso que yo tengo en el patrimonio, en el corto plazo, ¿cierto? Nosotros tenemos 53 centavos, es decir, que por cada peso que los dueños han comprometido en el corto plazo, el 53% corresponde a esos pasivos, ¿verdad? Este pues indicador básicamente lo que busca es concentrar el nivel de endeudamiento en el corto plazo, ¿verdad? Y pues puede permitir un análisis para poder determinar otra serie de criterios sobre el nivel de exposición y nivel de riesgo en el que la empresa se está viendo sometida. Otro indicador es leverage, ¿cierto? Espérame que me pasen. Otro indicador es el leverage financiero total, ¿verdad? Y para poder calcular ese leverage financiero total, pues lo que voy a hacer es tomar los pasivos totales con entidades financieras y dividirlos sobre el total del patrimonio. ¿Qué tratamos nosotros de establecer? Básicamente una relación entre el compromiso financiero que tenemos como empresa y el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Para este efecto nosotros, o para poder calcular este leverage, debemos tomar todas las obligaciones tanto en el corto plazo como en el largo plazo, ya sea con bancos, ya sea con corporaciones financieras, con corporaciones de ahorro y vivienda, con compañías de financiamiento comercial, con cooperativas financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo lo que compone el sistema financiero. Todo lo que compone el sistema financiero. Recuerden que nosotros en la primera tutoría, si no estoy mal, hicimos una clase única y exclusivamente dedicada a lo que es la estructura del sistema financiero. Y recuerden ustedes que allá en el tercer gran bloque, instituciones financieras, había algo que se llamaba establecimientos de crédito, ¿verdad? Pero entendíamos que dentro de las instituciones financieras no estaban única y exclusivamente los establecimientos de crédito o los bancos, que habían otra cantidad de entidades que también se movían dentro de las instituciones financieras. Entonces, cuando yo quiero determinar este tipo de, o aplicar este indicador, lo que quiero determinar es realmente cuál es el compromiso financiero, ¿verdad?, frente al patrimonio de la empresa. Vamos a suponer que nosotros tenemos un leverage financiero total de que el resultado de la operación me da 0.32, ¿cierto? Cuando me da 0.32, pues yo lo que puedo interpretar es que por cada peso de patrimonio que se tienen compromisos, y esos compromisos son de tipo financiero, por 32 centavos, ¿verdad? Para muchas empresas este tipo de indicadores tiende a ser supremamente elevado debido a que muchas de las entidades financieras se constituyen de manera directa en la principal fuente de financiación, a pesar de que es la financiación más costosa, ¿verdad? Y sin embargo, la financiación costosa, y pues a pesar de que su pulmón financiero está soportado en el sistema financiero, muchas de estas empresas también entregan utilidades positivas a la operación, transmitiendo o difuminando el riesgo entre quienes, entre las entidades financieras que generan ese proceso de apalancamiento. Ahora vamos a jugar, una vez que ya entendí cómo trabajar con estos indicadores de leverage, vamos a jugar con algo que se llama la relación entre los indicadores. Esto va a ser parte fundamental en el análisis de su empresa, en el análisis que ustedes deben entregar de manera práctica, ¿cierto? El análisis de cada indicador es claro que no se debe realizar de manera independiente. Yo debo tener una relación o puedo ligar esos indicadores con otros indicadores, ¿verdad? Porque pues cuando yo cometo el error de analizarlo de manera independiente, como si nada tuviera que ver una razón con otra razón financiera, pues puedo tener conclusiones sesgadas, ¿verdad? Por el contrario, lo que nosotros debemos hacer es tratar de estudiar en conjunto los bloques de indicadores y poderlos correlacionar entre sí, tratando de la mejor manera de encontrar los efectos que pueden tener
unos indicadores sobre otros y poder obtener conclusiones un tipo más de manera global y no conclusiones de manera particular sobre determinados grupos de indicadores, ¿verdad? La principal o las principales relaciones que encuentro yo entre indicadores, pues están la relación que existe entre los indicadores de liquidez y los indicadores de actividad. Dice que existe una estrecha relación entre estos indicadores de liquidez y los indicadores de actividad, en especial con la rotación de las cuentas por cobrar y también cuentas como las de los inventarios. La razón corriente, que es uno de los principales indicadores de liquidez. Recuerden que ese indicador de la razón corriente puede verse en algún momento maquillado si mucho de lo que pasa en el indicador de la razón corriente está soportado en inventarios y en cuentas comerciales por cobrar. Recuerden que allá nosotros entendíamos que sí, es el principal indicador de liquidez o el primer indicador de liquidez que yo entro a analizar, pero debo también entrar a analizar el comportamiento y la composición tanto del inventario y el comportamiento y la composición de las cuentas comerciales por cobrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede que tenga yo muy buenas razones corrientes, pero una vez aplicado pruebas ácidas y pruebas de liquidez extrema, los resultados no sean los mejores, porque mucho debe estar soportado en inventario que no rota o en cuentas comerciales por cobrar que no rota. Entonces hay que tener claridad que evidentemente sí es el principal indicador, pero debo tener claridad de que no esté maquillado o que no esté soportado en rubros que definitivamente no están generando liquidez para la organización. La razón corriente representa gran dependencia con la rotación de las cuentas comerciales por cobrar y con los inventarios. Bueno, ya lo estábamos manejando. Para poder analizar la relación entre estos indicadores se deben analizar los siguientes indicadores. Yo debo analizar con claridad la razón corriente, debo analizar con claridad la rotación de la cartera, debo analizar con claridad el periodo promedio de cobro y debo analizar con claridad la rotación del inventario de mercancías. Repito, no son las únicas relaciones que usted puede ir encontrando, pero sí son relaciones muy evidentes que usted debería analizar, ¿cierto? Y son relaciones muy evidentes. ¿Por qué? Porque mucha de la liquidez refiere a qué, a cómo rota la cartera, a cómo rotan los inventarios. Repito, si usted tiene una razón corriente que parece un indicador ideal, pero si usted no tiene un buen promedio en el cobro, si su rotación de cartera no es eficiente, si su rotación de inventario no es eficiente, mucho de lo que está soportado en esa razón corriente no es real, ¿verdad? Entonces yo puedo estar brindando falsas expectativas de liquidez. Aquí planteamos nosotros dos situaciones que deberíamos entrar a analizar. Soy insistente en que son situaciones que se plantean tratando de generalizar esta relación entre indicadores, pero que no funciona o no aplica como norma. Es simplemente una situación que se puede llegar a presentar y que usted puede analizar de manera generalizada sin que lo considere como una norma. Son muchísimas las situaciones que pueden estar sucediendo al interior de la organización. Entonces, no puedo yo entrar a afirmar que esto es una norma y que tiene que funcionar de esta manera. No, son simplemente situaciones. Es más, planteamos dos situaciones diferentes para que ustedes vean que puede la misma situación generar algún tipo de modificación. Dice acá que en una situación 1, una razón corriente por debajo de los indicadores establecidos con excelente rotación de cuentas por cobrar y una excelente rotación de inventarios será favorable para la empresa. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la razón corriente, en el indicador de la razón corriente, esté reflejando algún tipo de problema de liquidez para la empresa, a primera vista, la habilidad que tiene la empresa para que su cartera rote y la habilidad que tiene la empresa para que los inventarios roten, pueden lograr los niveles de liquidez deseados en la operación, ¿verdad? O puede permitirme a mí atender esas obligaciones en el corto plazo sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, ¿cierto? Dice que la conversión efectiva de las cuentas por cobrar y de los inventarios se obtiene al sumar el resultado de estos indicadores. Esto quiere decir que si una empresa tiene una recuperación de cuentas por cobrar en 36 días y una rotación de inventarios de 61 días, el total de conversión a efectivo será de 97 días. Ojo con esta parte de este indicador porque es importante, ¿verdad? Habla de la conversión
de inventario y de cuentas comerciales por cobrar a efectivo. Si yo cobro en 36 días y estoy rotando mi inventario cada 61, quiere decir que la rotación real o la conversión real de ese efectivo es de 97 días. Esto me da a mí una idea de cómo alivianar, por ejemplo, mis cuentas comerciales por pagar, ¿verdad? Si yo tengo cuentas comerciales por pagar a 100, a 110, a 120 y la relaciono con esa conversión efectiva, con esa conversión a efectivo, estaríamos dentro de los márgenes establecidos. Pero si yo estoy convirtiendo efectivo a 100 días y mis cuentas comerciales por pagar están rotando a 45 días, ahí voy a verme abocado a problemas serios de liquidez, ¿verdad? Recuerden que nosotros hacíamos un análisis y decíamos que cuando las cuentas comerciales por cobrar tienen una rotación alta, quiere decir que los números, por pagar, perdón, cuentas comerciales por pagar, quiere decir que rota muchas veces, significa que estoy pagando a cortos plazos, significa que mi empresa probablemente no tiene un buen poder de negociación frente a los proveedores o acreedores, y eso me hace vulnerable de alguna manera, porque para poder atender esas obligaciones me voy a ver abocado como empresa a financiarme a través de sistema financiero, y eso recuerden que me va a generar a mí unos sobrecostos en la operación o me va a generar una financiación un poco más costosa. Bien, una situación 2 en esta relación entre indicadores. Dice, una razón corriente superior a los indicadores o a los índices previamente establecidos con una mala rotación de las cuentas por cobrar y una mala rotación de los inventarios de mercancías. Es la situación contraria a la que nosotros habíamos planteado, ¿verdad? La situación pues dice que puede reflejar una liquidez no real, que es lo que yo les he venido insistiendo, ya que los periodos de conversión de las cuentas por cobrar y el manejo de los inventarios reflejan una mala gestión en las cuentas por cobrar y una inmovilización en los inventarios. Puede ser por disminución de las ventas, habría que entrar a atacar definitivamente porque es que realmente el inventario está inmovilizado y a eso súmele, ¿cierto? El costo por el manejo del inventario. Si ese inventario es oneroso, es costoso, entonces va a generar un atentado directo contra la liquidez neta de la operación. Ese tipo de variables deben ser analizadas, ¿verdad? Lo que a la larga originará perdón, problemas para atender las obligaciones en el corto plazo, ya que las cuentas por cobrar y los inventarios no son parte activa de la razón corriente. Esto obligará normalmente a que usted acuda al sistema financiero y va a generar financiación para poder atender esas obligaciones en el ya, en el corto plazo, y esto va a generar una consolidación de intereses y esto va a generar un sobrecosto en la financiación y esto va a generar una disminución en las utilidades de la organización. Esto es en cuanto a la relación que yo puedo obtener y el análisis que puedo obtener en esta relación de indicadores de liquidez con indicadores de actividad. Normalmente la recomendación es que usted cruce esos indicadores de liquidez contra indicadores de actividad y los relacione. Repito, no son las únicas relaciones que usted puede encontrar, pero son las que normalmente usted puede hallar como punto de referencia para poder entrar a trabajar las diferentes relaciones. Ahora, ¿cómo aparece la otra relación? Y la otra relación pues va a ser la relación que existe entre los indicadores de endeudamiento y los indicadores de rentabilidad. ¿Qué debo yo analizar cuando estoy trabajando la relación que existe entre los indicadores de endeudamiento y los indicadores de rentabilidad? Pues debe ser y realmente merece ser estudiada esta relación. Porque pues de acuerdo con la clasificación que nosotros tengamos, tanto de las obligaciones y de los márgenes de rentabilidad, pues voy a poder determinar con claridad si ese nivel de endeudamiento o esa financiación, o más bien esa estructura o esa estrategia de financiación sí me está permitiendo a mí generar algún tipo de rentabilidades o generar algún tipo de niveles
de endeudamiento que favorezcan el nivel de endeudamiento que yo estoy teniendo. Lo que yo debo entrar a analizar acá, pues el nivel de endeudamiento, el margen operacional, el margen neto y la cobertura de los diferentes intereses. Existe acá una situación, cuando el nivel de endeudamiento es alto y la carga financiera alta y el margen operacional alto y la utilidad neta alta, ¿cierto? A pesar de que se tienen, ojo con esto, tengo un nivel de endeudamiento alto, tengo una carga financiera alta, quiere decir que estoy pagando intereses altos, tengo un margen, una utilidad operacional alta y la utilidad neta de la operación es alta. Entonces tengo todo de manera elevada, pero a pesar de que las utilidades son altas, son favorables, los altos costos financieros que pueden originarse o que se originan del nivel de endeudamiento alto, generan una reducción considerable en la utilidad de la operación. Por consiguiente, los márgenes netos de la operación van a ser más bien, una vez calculadas las operaciones, van a ser más bien bajos, ¿verdad? Porque sí, tengo una utilidad operacional alta, tengo unos márgenes de utilidad neta alta, pero también tengo niveles de endeudamiento altos. Eso de una u otra manera estaría afectando la rentabilidad o los márgenes netos de la operación. Una situación 2 o una situación hipotética, recuerden que son situaciones hipotéticas. Nivel de endeudamiento adecuado. Vamos a decir que un nivel de endeudamiento adecuado para una empresa como parámetro general es del 50%. Recuerden, relación 1 a 1, pero recuerden que allá cuando veíamos el leverage hablábamos de que de 1 a 1 era el ideal, porque usted podía tener, dependiendo del tipo de empresa y si las utilidades eran positivas, de leverage hasta el 2.3%, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer una situación de un nivel de endeudamiento adecuado, 50%, ¿cierto? Costos financieros adecuados, margen de utilidad operacional bajo, pero positivo, y una utilidad neta baja, pero positiva. Al presentar un nivel de endeudamiento bajo, los correspondientes costos financieros son más bajos y adecuados, afectando de manera leve las utilidades. A pesar de tener niveles de utilidades bajos, estos niveles se van a mantener de manera constantes durante toda la operación, afectándose solo principalmente por márgenes de volúmenes de ventas o por incremento o disminución de los costos de la operación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo unos márgenes de endeudamiento adecuados, yo podría, y a pesar de que las utilidades sean bajas, yo podría principalmente concentrarme o bien en la disminución de los costos de la operación para aumentar el margen de utilidad, o en generar estrategias que me permitan aumentar a mí el volumen de ventas o que me permitan aumentar los ingresos por concepto de ventas, ¿verdad? Y si aparte a eso usted le suma una muy buena estrategia al manejo del crédito, tratando de no otorgar créditos, sino también más bien tratando de manejar créditos cortos o manejando créditos única y exclusivamente a clientes Pareto. Cuando yo hablo de clientes Pareto con P, muchachos, Pareto. Cuando yo hablo de clientes Pareto, estoy hablando de clientes que generan el 80% de los ingresos de la operación financiera. Entonces, cuando yo trato de generar operaciones o más bien estrategias de crédito a esos clientes que me generan el 80% y ese 20% trato de manejarlo de contado, entonces, pues voy a entender que definitivamente mis volúmenes mis márgenes netos van a ser constantes y van a tener tendencia a crecer, van a tener algún tipo de tendencia a volverse más grandes cada vez. Bien, ahora vamos a hablar, bueno, vamos hasta acá, vamos a dejarlo acá hasta la relación entre indicadores para no complicarles la operación. Hasta aquí, dudas, preguntas o aclaraciones. Los escucho. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta la relación hasta indicadores, entre indicadores. Igual si existe alguna duda, alguna inquietud, el video ya está grabándose. Repito, pues no lo voy a poder colocar de manera inmediata. Alguien me preguntaba hoy, no sé si fue en este curso, que por qué no podían ingresar a ver el video. Bueno, es que hay un riesgo cuando se graba con Meet o con Hangouts, y es que usted tiene que tener el acceso permitido. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted tiene acceso o usted se vincula, o más bien la invitación que se le envía a través de Hangouts es a través del correo institucional, y usted trata de entrar con un correo que no es el institucional, pues le va a negar el permiso, ¿verdad? Entonces, para tratar de evitar esos chicharrones, entonces lo que hace uno es grabarla a través de Camtasia, se sube a YouTube,
y una vez que está subido a YouTube se les copia el URL para que ustedes lo vuelvan a ver. Pero entonces eso tiene una gestión administrativa, porque es que eso hay que editarlo, quitarle, ponerle, sumarle, para poderlo subir allá a YouTube. Bien, entonces, dudas, preguntas, aclaraciones. Repito, su labor, su actividad, muchachos, va a tener que ir hasta acá, hasta la relación que existe entre los indicadores. ¿Hay alguna duda sobre la temática que se tomó el día de hoy? ¿Qué deben hacer ustedes? Deben tomar cada uno de los indicadores que se les explicó el día de hoy. Entonces ustedes van a tener que tomar, van a tener que primero realizar la verificación de cómo se encuentran estos indicadores. ¿Para qué? Para determinar si evidentemente su empresa se encuentra o no se encuentra en riesgo de quiebra. Recuerden, los estándares mínimos son que el endeudamiento financiero sea superior al 30%, que el impacto sobre la carga financiera sea menor al 10% y que la cobertura de intereses sea mínimo de una vez. ¿Qué puede llegar a suceder y que puede ser no saludable, pero no tan preocupante para su empresa? Que usted tenga un endeudamiento financiero superior al 30%, que tenga un impacto sobre la carga financiera superior al 10%, pero que la cobertura de intereses sea superior a 1. Si usted tiene cobertura de intereses del 2,5, a pesar de que los dos anteriores estén elevados, pues evidentemente no es una situación ideal, pero pues usted puede por ahora seguir subsanando las obligaciones contraídas con el sistema financiero porque tiene cómo cubrir esos intereses, tiene cómo adaptarse al cubrimiento de esos intereses. ¿Qué debería hacer usted? Tomar medidas urgentes para poder reducir ese nivel de endeudamiento y para poder determinar o reducir el impacto que estos intereses tienen a la carga financiera. También debe aplicar el indicador de quiebra, el predictor de quiebra, y debe determinar dentro de estos 3 parámetros en dónde se encuentra su empresa. Si tiene algún tipo de probabilidad de quiebra o suspensión de pagos, si se sitúa en algún tipo de momento no favorable o si realmente goza de una muy buena salud financiera. Y aplicar los diferentes indicadores de leverage, ¿cierto? El leverage total, el leverage en el corto plazo y el leverage financiero total. También la relación que existe entre indicadores de actividad y la relación que existe entre los indicadores de endeudamiento y rentabilidad. Repito, estas relaciones son simplemente relaciones que son generalizadas, que usted puede tomar como referencia, pero no implica que sean las únicas relaciones que usted pueda tomar. Usted puede perfectamente cubrir o analizar los márgenes de utilidad neta y contrastarlos, por ejemplo, contra la carga que usted tiene por concepto de intereses. Entonces, usted ahí podrá determinar si realmente las inversiones están valiendo la pena o no por el margen de nivel de exposición que usted tiene o los riesgos que usted asume. Entonces, repito, no son las únicas relaciones, pero sí las más generales. Bien. Hasta aquí, dudas, preguntas, aclaraciones. ¿Hay alguna duda sobre lo que se nos avecina? ¿Hay alguna duda sobre cómo presentar el ejercicio, el documento final? ¿Hay alguna duda sobre cómo presentar el informe final, cómo anexar el Excel? ¿Qué queda pendiente? Simplemente la distribución de los grupos, el orden en el que van a sustentar. Todos van a sustentar, absolutamente todos. El orden todavía no lo sabemos, lo vamos a generar de manera aleatoria. De eso me encargaré yo. Normalmente se hacía en el salón, pero pues no nos podemos encontrar. O si quiere lo sorteamos de una vez. Si están todos los representantes de grupo. ¿O me encargo yo de asignar ese orden? Profe, pues su merced los distribuya, ¿no? Sí, los distribuyo mejor yo para no tener lío. Sí, yo creo, profe. Sí, bueno, listo. Entonces eso corre por mi cuenta. Yo hago la distribución de manera aleatoria. Entonces aquí no, repito, es aleatoria. Yo soy muy correcto en cuanto a ese tipo de cosas. Como salieron, salieron. Como salieron. Recuerden, el tiempo mínimo de sustentación va a ser de 20 minutos. ¿Cuál es el único requisito? El único requisito es que todos los que están no, perdónenme, estamos en análisis financiero, ¿cierto? Casi doy una indicación que no es, discúlpenme. Casi doy una indicación que no corresponde con la realidad. ¿Ya se conectó Mauricio? ¿Mauricio no se conectó hoy?
Sí, profe, él se conectó, pero tiene problemas de conexión, estaba entrando y saliendo. Que tenía fallas, profe. Tenía fallas con el internet. Sí, hoy he estado brutal, hoy he estado todo el día en clase, ha sido difícil el día de hoy. Yo no sé qué pasa hoy, ¿será que entró en ley seca el internet? Entonces no ha querido trabajar. Bueno, ¿cómo va a funcionar con ustedes? Recuérdenlo, desde el inicio se pactó de la siguiente manera. Voy a tomar como referencia al grupo de Wilmar, al grupo de Jorge y al grupo de Mónica Liliana. Mónica Liliana, mucho gusto. Ese grupo, ¿cierto? Debe estar capacitado para tener o para poder realizar la sustentación. Ese grupo, los tres deben estar habilitados para poder sustentar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el momento de la sustentación? Digo yo, bueno, el grupo de Jorge, Liliana y Wilmar, y ahí, en ese momento, yo hago un sorteo aleatorio, ¿cierto? Un sorteo aleatorio. El que sale arranca con la sustentación, en algún momento de la sustentación le diré a alguno de los muchachos, por favor siéntense o deje, no, bueno, acá no puede sentar, por favor desconéctese, ¿cierto? O dele paso vamos a suponer que arranca Wilmar, dele paso a Mónica, Mónica sustenta y termina la sustentación y para la ronda de preguntas quedará Jorge, ¿cierto? De esa manera va a funcionar. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan? Que todos deben estar en la habilidad y en la posibilidad de sustentar. ¿Quién va a sustentar ese día? Todavía no lo sabemos, ese día sí lo hacemos de manera aleatoria, ahí juiciositos, hacemos un ejercicio en Excel para que el Excel nos determine quién es el que va a sustentar. Eso es lo que quiero que quede claro con ustedes, ¿listo? Mínimo 20 minutos, tratemos de manejar una sustentación entre 20 y 40 minutos para no excedernos. ¿Son cuántos grupos? ¿Acá son 5 grupos? Sí, son 5 grupos, ¿cierto? Son 5 grupos. Sí, son 5 grupos. Entonces, no, creo que son 4. ¿4 grupos? Sí, creo que son 4 porque estaba el grupo de Jorge, el grupo de Mauricio, el grupo de Juliana y... Son 5. Por eso. No, y el grupo de nosotras, el de las Linas y Camila. Sí, señora. Sí, perdón, 5. Sí, señora. Eso iba a decir. Entonces, sí son 5 grupos. Son 5 grupos. Sí, son 5 grupos. Tú estás con Juliana, con Laura Juliana, ¿cierto? Entonces, son 5 grupos. Entonces, sí, tratemos de que cuando ustedes hagan el ensayo de su sustentación final esté entre 20 y máximo 40 minutos. Yo voy a tratar de ser muy puntual en la lista de chequeo de lo que quiero que me socialicen para que ustedes sepan de manera puntual qué es lo que me van a ir contando y de esa manera puedan montar y preparar su sustentación. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿Quién sustenta? Todavía no sé. Dime, hija. ¿Dónde lo dejas? Yo lo anexo a la plataforma, a la lista de chequeo. O igual, o si no, les voy contando por el WhatsApp para que ustedes ya puedan acceder a la plataforma y descargar la lista de chequeo de lo puntual o de lo que yo quiero que me sustenten en cada, de los temas que tocan en cada una de las sustentaciones y de esta manera podamos ser más eficientes en el manejo del tiempo. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Una preguntita. Te escucho. Digamos, va a exponer el grupo, o sea, sus integrantes, pero ¿va a estar todos los compañeros en la exposición o solamente el grupo con su merced? Todos los compañeros. Yo lo había propuesto inicialmente, pero llegamos a un consenso hace 8 días y es que sería sano y saludable que todos estuvieran conectados. Bueno, los que humanamente puedan. Cuando digo humanamente me refiero a la conectividad. Sería bueno que todos estuvieran para que viéramos primero el ejercicio de los demás compañeros. Segundo, para que entráramos a determinar en qué de pronto los demás compañeros no tuvieron conformidades. Eso es un proceso de realimentación. En la medida en que yo me doy cuenta que Juan está tocando el tema de esta manera y no se debe tocar de esta manera, pues yo me realimento y hago los ajustes que considere pertinentes para mi sustentación, ¿no? Entonces sería sano y saludable que todos estuvieran presentes, esa es la iniciativa. Yo comprendo los problemas de conectividad, pues los que humanamente se puedan conectar a todas las sustentaciones, bienvenidos, ¿listo? Bienvenidos. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta adicional. Profe, ¿cuál sería el orden de las exposiciones? O sea, ¿qué grupos empiezan? Ay, si no las puede decir, no sé, mañana o en estos días como para irnos concientizando. Eso. Profe, ¿por qué no haces acá un sorteo de una vez? Es como más... Sí, bueno, voy a...
A ver, de una vez hagamos la operación. Estamos en tiempo. Tengo 5 grupos, entonces está el grupo, el grupo de Wilmar es un grupo. Voy a tomar como referentes. ¿Hay un representante del grupo de Wilmar? Sí. Los 3. Es muy bien. Está el grupo de Mauricio. ¿Quién está con Mauricio? ¿Hay representantes del grupo de Mauricio? Sí, profe, yo. Está Lady. Está el Lady grupo, Osorio. sí. Está el grupo de Joana. ¿Hay un representante del grupo de Joana? Sí, señor, Lady Camacho. Lady Camacho en el grupo de Joana. Listo, ahí hay 3 grupos. El grupo de me disculpa, el grupo de las Linas. Sí, señora, acá, Lina Ortiz. Lina Ortiz. Y está el grupo de Laura Juliana. Está Laura Juliana conectada, ¿cierto, Laura? Sí, señor, buenas noches, profe. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Hay algún otro grupo? No, no, esos son los 5 grupos que siempre hemos manejado, ¿cierto? Bien, entonces hagámoslo a la vieja usanza, ¿cierto? A la vieja usanza, y es que yo quiero, uy, pero ¿cómo lo hacemos? Venga, a ver, compartimos por Excel. Denme un segundito, por favor, no se me van a desconectar. Y lo hacemos a través de Excel para que ustedes vean que se hizo de manera transparente, para que no piensen que fui yo el que determinó el orden. Espérenme, por favor, es que se me demoró en cargar el equipo, perdónenme. No sé, el Excel. Profe, comparta su pantalla y pues en el celular y nos lo muestra, ¿no? ¿A qué se alcanzan a ver en el celular? Sí. Bueno, espérenme un segundito que ya está dando vueltica en mi Excel. Yo estoy esperando a que, si en 30 segundos no carga, entonces lo hago de esa manera. No, no carga. Wilmar, ¿usted está ahí? Presente, profe. Wilmar, abra su Excel, es que el mío algo le pasó, no quiere cargar. Abra su Excel y compártalo, por favor. Y genere números aleatorios. Entonces, a mis indicaciones lo va haciendo, por favor. Me daré un segundo, profe. Es que me da pena, es que no cargo, no sé qué le pasa, es que estaba molestando un poquito porque tiene mucha información y da vueltas y vueltas y vueltas y no carga. Para que lo hagamos a través de Excel. Profe, la verdad, al momento de compartir se queda también ahí. ¿Sí? Sí. Al momento de compartir queda muerto, entonces... De compartir la pantalla, sí, profe. Es que no sé si alcancen a ver mi teléfono. Para generar la operación a través de aleatorio. Venga a ver.
Vamos a probar a ver. Probemos a ver si alcanzan a ver el teléfono para que todos puedan estar pendientes. A ver. ¿Ahí ven el número? ¿Ven la pantalla? ¿Se ve bien o no? ¿Se ve al revés? Profe, No sé. profe, ¿puedo yo compartir a ver si me puedo en el Excel? Hágale, entonces, hágale bien, Mauricio. Hágame el favor y de una vez hacemos A el ver, sorteo. profe, permítame un momento. Es que el mío cuando Ya lo intento comparto yo acá. Listo, profe. se queda muerto ahí. Hágale usted si Están viendo puede. ya la pantalla. A ver, miramos. En este momento ya están viendo la Ahora sí, pantalla, sí. ya está compartiendo. Está cargando. Listo, profe. Su merced me dirá. Entonces, genere números aleatorios. Entre 1 y 5. Número solo, listo, profe. Entonces aquí, así normal. Sí, formúlelo. Entonces, quieto ahí. Entre 1 y 5 aleatorios. Pero aleatorios. ¿Leo shift igual aleatorios o cómo, profe? Arrastre la flechita para allá. Ah, Para su derecha. Para su derecha. Para su otra derecha. ok, profe. Mi otra derecha. Exacto. Epa. No, me está saliendo aleatorio. Dele aleatorio. Listo, profe. Creo está ahí. ¿Qué más sigue? No, pero no lo está generando aleatorio, Mauro. Los está generando en orden y se vuelve predecible. Y no hay gracia en el sorteo. Hagamos algo. Dejémoslo ahí y yo hago el sorteo por WhatsApp. Alguna videollamada hacemos el sorteo por WhatsApp. ¿Listo? Para determinar el orden. No se preocupen. ¿Listo? No se preocupen. Y lo hacemos y lo manejamos de esa manera. Bueno, lo único que quiero que tengan claro es que si arrancamos con la sustentación dentro de 8 días. Están muy pendientes del WhatsApp, por favor, para darle las indicaciones de quiénes o de cómo vamos a arrancar, el momento en el que arrancamos. Están pendientes del grupo de la plataforma Moodle. Yo apenas suba la grabación del día de hoy, les voy a ir subiendo también el listado, la lista de chequeo que quiero me preparen para la sustentación. ¿Listo? La única recomendación es que todos deben saber de todo, del tema, la parte aleatoria de cómo hacemos para sustentar ese día. Cada grupo, cuando ya esté a puertas de arrancar la presentación, diremos quién arranca, quién continúa y quién sustenta con las preguntas. ¿Listo? Profe, una pregunta. Lo escucho. Digamos que en cierta medida, pues lo que decía mi compañera Joana hace 8 días, de lo del avance, o sea, ¿cómo sabemos que nos fue tan bien en el avance? ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo saber o generar una retroalimentación como pues, para tener más? Los estoy mirando y de manera puntual me trataré de comunicar con cada uno de ustedes. Pues es que hay algo que es bastante interesante y es el asunto del análisis, ¿cierto? Yo frente al análisis, pues una cosa es cómo usted interpreta lo que ve y otra cosa es lo que yo puedo llegar a interpretar. En el caso de que yo llegue a encontrar errores garrafales en cuanto a la parte procedimental y de aplicación, pues yo me estaré comunicando con cada uno de ustedes y les estaré diciendo, hey, haz el ajuste acá porque definitivamente esto sí ya no corresponde. En cuanto a la parte del análisis, yo lo voy a verificar y pues lo que hago es verificar que lo que usted está analizando e interpretando corresponda con la realidad, así el análisis no sea el que yo hubiese hecho. ¿Sí me hago entender? Voy a tratar de respetar lo que usted está haciendo en cuanto al análisis y la interpretación. Yo intervendré y les haré las recomendaciones puntuales. Terminaré, yo creo que en este fin de semana termino de mirar todos esos documentos y de manera puntual, si encuentro algo muy urgente que corregir, pues yo me comunicaré de manera puntual con cada uno de ustedes. Igual ahí están marcados los documentos, entonces lo que hago es ubicar a cada uno de los compañeros a través del grupo, los llamaré y les diré, hey, ponte pilas en esto y en esto, ¿listo? Perfecto, profe, muchas gracias. Bien, más dudas, más inquietudes. Clarito, Laura Juliana, ok, Wilmar, ok, Angie, ok. Sí, profe. Pues igual, cuando estemos en el desarrollo ya de la relación de los indicadores, obviamente van a surgir las dudas, porque pues todo surge al momento de la ejecución.
Me van comunicando para que por favor estén pendientes, me van contando y yo les, en la medida de las posibilidades, les voy a ir socializando. Por WhatsApp, por favor. Es que a veces me timbran y estamos en clase y yo en clase no contesto. Entonces por WhatsApp me escriben y con el mayor de los gustos yo les voy a ir ayudando con la aplicación de los indicadores o la interpretación de los mismos. ¿Listo? La videollamada del sorteo que dice su merced, ¿cuándo haría, profe? Tranquilo, tranquilo, están ansiosos por sustentar. Yo les aviso por el grupo. Tranquilo, Jorge, tranquilo. 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 Profe, Crean mejor que la gente que tienen ustedes arrancan. Probablemente arranquen. La escucho. profe, para la presentación del documento, ¿tenemos que hacer alguna presentación o podemos directamente mostrar el Word? No, PowerPoint. 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 Vale, profe, gracias. PowerPoint y es más, lo pueden alternar para que se les facilite la cosa. Si quieren lo pueden alternar con Excel, ¿cierto? PowerPoint y Excel para que se facilite el asunto. Entonces, ¿qué podrían mostrar en Excel? Es buena pregunta. ¿Qué podrían mostrar en Excel? Por ejemplo, el análisis vertical y el análisis horizontal, ¿cierto? ¿Qué podrían mostrar en PowerPoint? Ya la aplicación directa para los diferentes indicadores financieros. ¿Qué recomiendo yo? Que así como usted armó los diferentes indicadores financieros en matrices, en cada hoja de Excel, usted pueda migrarlos allá a la presentación. De esa manera, pues va a facilitar la interpretación. ¿Listo? O si quieren ustedes, lo manejamos totalmente en Excel. Yo no tengo problema. Pero el asunto es que la interpretación sí vendría de ustedes, porque ustedes me van a mostrar allá en el Excel única y exclusivamente la operación y la interpretación, pues ustedes me la van a tener que contar, ustedes la tendrían que tener ahí a disposición y me la tendrían que ir socializando. Puede ser una estrategia, ustedes dirán, o lo combinan entre PowerPoint y Excel. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta y es en cuanto a Milton. Milton ya solucionaría su dificultad con la conectividad. Profe, bueno, con el tema de Milton, precisamente ya con él, como está en mi grupo, él está trabajando con nosotros, yo ya le había pues comentado a él de que pues que nos dijera y que nos comentara qué día realmente él tiene acceso y tiene conectividad, para con eso las demás personas del grupo pues también pues en este caso nos tocaría cogernos a él, ¿no? Porque pues sí es un complejo, pero entonces ya se le comentó a él el tema de que nos comentara qué día él puede de pronto tener acceso a conectividad para nosotros también pues porque es sano y saludable, no, o sea, yo entiendo, pero sí es sano que él esté, él tiene que estar en la sustentación porque él hace parte del grupo. Sí, señor, sí, él ya sabe que tiene que estar con nosotros en la sustentación, profe. Exacto, y de pronto los otros compañeros porque Milton sí ha sido muy juicioso en manifestarlo y él ha estado muy pendiente y me escribe, profe, profe, he estado muy pendiente de eso, hay que reconocerlo, que al César lo que es del César, no se conecta, pero él ha estado muy pendiente de todo lo que pasa. Pero los de pronto otros compañeritos que hayan tenido también problema de conectividad y que no hayan sido de pronto tan evidentes o recurrentes, también tienen que entender que el día de la sustentación tienen que estar, entonces para que se vayan preparando y para que vayan haciendo pues la parte operativa y ese día no tengamos líos de conectividad. ¿Listo? Bueno, los dejo descansar. Buenas noches. Descansen. Yo tengo una pregunta. Te escucho. ¿A quién iba a preguntar? Yo. Te escucho. Bueno, respecto a los indicadores de endeudamiento, también ahí también debemos vincular la cobertura de intereses 2 que su merced nos había indicado hace 15 días que aplicáramos. Dejémoslo solo hasta cobertura de intereses 1.
tranquilo, solo Listo. manejen Y esta- bueno, listo. Y el EBITDA. Sí, ese sí lo tienen que calcular. Lo tienen Listo. que... Cuando yo no tengo una cuenta, yo le comentaba a su merced durante la tutoría que tomé, Sí, yo no tengo una cuenta directa. Me perdió ahora mi empresa. Yo no tengo una cuenta directa con ese nombre para hallar. Solo puedo. Primo, bien, bien, ¿qué pasó? ¿Qué le aparece? No, no, no. Usted va en la parte de arriba donde están las funciones, insertar función, ¿sí? No, ahí únicamente usted le da arriba insertar y aleatorio, ¿sí? Y ahí le dice argumentos de función, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1 distribuido. No, 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 dele en todo. Dele en todo y está, ahí le escribe usted digita aleatorio. No sé, esto seguro se desconectó ya porque esto quedó callado.